Saludar al querido Julián Atilano, sociólogo, analista político y miembro de esta familia Sin Censura, para hablar de temas importantes. Mi querido Julián, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, queridísimo Vicente. También te mando un gran saludo, un abrazo a ti, y por supuesto, a esta gran familia de Sin Censura, pues que está sintonizando como siempre, platicando como siempre este principio de semana. Oye, mi querido Julián, pues creo que esta imagen de Felipe Calderón tirándose a la piscina con Checo Pérez, a muchas personas se enojó. Y no por otra cosa, creo que más allá de que el Checo Pérez celebre con quien quiera, fue por el hecho de que Felipe Calderón, sin pensión, se da esa vida de andar en Mónaco, imagínate tú. Y sumado a lo que se publicó por medios como Sin embargo MX, de que España habría otorgado a Peña Nieto una visa dorada ofrecida solo a multimillonarios de acuerdo al periódico El País. Dice que Peña Nieto no vive en la capital de España, vive en un barrio tan exclusivo que sus vecinos son Penélope Cruz y Javier Bardem y algunas estrellas de la prensa del corazón, dice el diario español. Vive, según han confirmado dos vecinos y una tercera fuente, en la exclusiva urbanización Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, a 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol. Habría recibido Peña Nieto la visa dorada, pues, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos 1 millón de euros a la adquisición de activos españoles que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500,000 euros, algo así como 10,5 millones de pesos mexicanos, dice el periódico El País. ¿Y con qué ojos? Preguntaríamos muchos, como le preguntamos a Felipe Calderón. ¿Quién pompó el viajecito a Mónaco? ¿En dónde se hospedó Felipe Calderón? Porque me imagino que allá en Mónaco no hay nada medianamente económico. Los lujos, pues, están a la orden del día. Pero Peña Nieto, recibiendo la visa dorada, de acuerdo al periódico El País, nos habla de dos expresidentes, de los más odiados por los mexicanos, que podrían andarse dando la vida de reyes, mi querido Julián Atilano. Así es, mira, pues sabemos que el patrocinador oficial de la familia Calderón Zavala, pues es Iberdrola, ¿no? Porque evidentemente no llegaron a un hostal, no llegaron ahí a un hotel barato. Sabemos que pues es un empleado de Iberdrola y que justo pues es esta empresa española quien ha estado financiando a este señor. Pero mira, sí es bien importante esto que señalas, porque tanto Calderón como pues Peña Nieto, si te fijas y sigamos su trayectoria, pues fueron funcionarios públicos. En esa misma nota a la que hace referencia sobre Peña Nieto, pues a ver, o sea, Peña Nieto fue gobernador, fue presidente, habrá que preguntarse si la función pública te da para poder comprar todo un piso, para poder tener propiedades en España, en una zona muy exclusiva. Habrá que ver entonces de dónde viene ese dinero, cuál es la causa, cuál es el origen de ese dinero, porque, a ver, estamos en un momento de transformación en donde la austeridad es primordial, la austeridad es parte de esta nueva forma de entender la vida pública. Y si estamos viendo expresidentes que están viviendo fuera de lo que sus anteriores empleos, ingresos le permitirían, entonces habrá que ver qué es lo que hay de fondo. Mira, a mí me sigue pareciendo, y esto es una crítica constructiva al actual gobierno de la 4T, que muchos salimos a votar el año pasado para que pues se abrieran carpetas de investigación en contra de estos presidentes, y los vemos muy campantes, y eso lo que hace es que la gente se moleste respecto a esa falta de eficacia de la fiscalía, principalmente en contra de estos tipos que se ven muy cómodos, están paseando. Peña Nieto vimos hace algunos ya años, está hasta disfrazado en un restaurante. Este tipo de mensajes, Vicente,
son mensajes que la mayoría vemos muy mal, que los vemos incluso como un acto ahí de provocación en contra de las y los mexicanos. Lo mismo con Calderón ahí en sus grandes viajes. Y a ver, aquí el punto no es que pues no salgan, no es que no salgan a comer, lo que sea, pero este tipo de imágenes pues son excesos en un momento en donde pues la austeridad tendría que estar ahí presente y que sabemos que estos dos tipos tienen cola, una larga cola de dinosaurio los dos y que además están vinculados a esquemas de corrupción, la Casa Blanca o cuestiones más lamentables como pues lo de Ayotzinapa, en donde pues definitivamente estuvo vinculado Peña Nieto, ¿no? Entonces, este tipo de acciones son mensajes que se leen mal. Y pues más allá de lo que hagan, me parece que la fiscalía tendría que estar muy atento a lo que están haciendo estos personajes porque tienen mucho que pagar y mientras no haya justicia, mientras no haya carpetas de investigación en donde a estos dos tipos se les esté acusando, se les esté juzgando, pues lo van a seguir haciendo, Vicente. Yo le recomiendo al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el libro de nuestro querido amigo, compañero, maestro Jesús Lemus, perseguido en tiempos de Calderón, quien se aventó algunos años en el bote en Puente Grande, debido a la persecución de Calderón y de García Luna, que se eche uno de sus más recientes libros, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Oye, no puede ser posible, no puede ser posible. Es lo surrealista de este país, mi querido Julián Atilano, con mucho respeto, con mucho cariño y hasta con mucho dolor lo digo, que todo mundo señale a Peña Nieto y los únicos que no le puedan armar una carpeta son los de la fiscalía, la autoridad. ¿Cómo puede ser posible? Y mira, no estoy diciendo que Peña Nieto fue más corrupto o menos corrupto que Calderón. Yo no soy quien para decirlo. Pero hay investigaciones periodísticas y el simple hecho de que si se confirmara lo que dice el periódico El País, de que Peña Nieto tenga tanto dinero, es irregular. Peña Nieto, que ha sido toda su vida, media vida por lo menos, político, con esa cantidad de dinero, algo me huele mal. Por lo menos investiguen desde la unidad de inteligencia financiera o algo tenemos que tener de carnita en la mano los mexicanos. Ya quedó claro que la mayoría de los mexicanos queremos juicio a los expresidentes. No se logró la participación por el INE y por tantas cosas que usted quiera poner sobre la mesa. No se logró la participación para que fuera vinculante la consulta popular, pero no me queda la mínima duda, mi querido Julián, de que la gente, de que el mexicano quiere que se le investigue por lo menos a esta gentuza. Y no es que sea una sed de venganza, Vicente, no es que queramos que esté ahí Peña Nieto en un estadio peleándose con unos leones mientras que está amarrado, no, a ver, justo lo que está pasando es que sabemos que la forma en la que viven estos personajes pues es totalmente irreal al ingreso que tuvieron, al ingreso que tiene un funcionario. Por más presidente que seas, por más gobernador, tienes un salario que no te da para este tipo de gastos. Y además de la forma en la que vive, vimos, por ejemplo, que en la reforma eléctrica, ahí en 2013, donde se hizo el reparto del billete, Vicente, pero a manos llenas, a todo mundo, hay videos donde se ve gente en el Senado de la República con bolsas y bolsas de dinero que venían de la corrupción y que salpicaron a todo mundo. Peña Nieto estaba inmiscuido en esta situación, ya ni hablar de sus otros negocios con ciertos empresarios de la construcción. Y pues la gente lo sabe, y si ve que no están persiguiéndolos, pues lo que van a pensar no solo es que pues estos personajes tienen cierta impunidad, sino incluso hasta que hay un acuerdo
Cuando fue la campaña de 2018, Vicente, seguramente te acordarás, el PAN comenzó a decir que ya había pactado López Obrador con Peña Nieto. Sabemos que no es así, sabemos que no hay un pacto. Sin embargo, si no se le persigue a estos personajes, pues este relato que se construyó desde el PAN, pues no se cae, sigue Vicente, o al menos habrá ciertas personas que han de decir, pues es que lo está cuidando, no sé, el fiscal, el presidente, quien sea. Entonces, se debe actuar de forma, pues vía jurídica en el marco de la ley y que se persiga a estos personajes, porque si no, siempre va a ser el mismo cuento. Tiene que haber un momento de cambio, en este momento de transformación, en donde por primera vez se le juzgue a un expresidente. Estos señores son unos ratas, Vicente. El robo que hizo Peña Nieto fue escandaloso. Entonces tenemos dos presidentes, sí, tranzas, uno que básicamente convirtió en un gran lago de sangre al país y el otro que lo terminó de saquear, ¿no? Es un régimen, fue un régimen neoliberal desde la época de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, hasta Enrique Peña Nieto, en donde saquearon, y ahí están muy campantes, y no podemos permitir que sigan riéndose de la sociedad mexicana. Definitivamente, mi querido Julián Atilano, no podemos permitirlo. Como, si me permites, no podemos permitir tampoco un fraude electoral en estas elecciones que se definen el próximo domingo 5 de junio. Hay mucho en juego y creo que antes de hablar de Zedillo, quiero preguntarte tu opinión, porque yo sé que las encuestas no pueden darnos una claridad, pero ojo que ya veo a Massive Caller, ojo, estoy haciendo referencia a estas encuestadoras, muchas de ellas cuestionables, pero Massive Caller le está dando una gran ventaja en Aguascalientes a Tere Jiménez, la candidata del PRIAN-RD, sobre Nora Rubalcaba, la candidata de Morena. Otra cosa que, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿cómo carajos el PT y el Verde están viendo la tempestad y no se hincan? ¿Por qué no declinan a favor de Nora Rubalcaba? Si es que hay coalición, Juntos Hacemos Historia con el PT y el Verde en Aguascalientes, ¿por qué no declina Marta Márquez a favor de Nora Rubalcaba? ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Pero bueno, esa es mi opinión. Ojo que Massive Caller es la encuestadora de cabecera del PAN y de Felipe Calderón, me dice Mario Toledo. Por eso he dicho que con todas las reservas, esta encuestadora le da una ventaja amplia al PRIAN-RD sobre Morena en Aguascalientes. Luego, en el caso de Durango, también le da una ventaja amplia a Esteban Villegas Villarreal del PRIAN-RD sobre Marina Vitela de la Alianza Morena, PT y Verde allá en Durango. A Julio Menchaca, el candidato de Morena y PT en Hidalgo, le da una gran ventaja sobre Carolina Villano, la candidata del PRIAN-RD. Ahí sí. Salomón Jara, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT, Verde, amplia ventaja sobre Alejandro Avilés del PRI en Oaxaca. A María Lezama, una amplia ventaja sobre Laura Fernández, la candidata del PRIAN o del PAN-RD allá en Quintana Roo, y a Américo Villarreal una amplia ventaja sobre el Truco Verástegui en Tamaulipas. Por eso digo, hay que tener cuidado, porque el Universal, si recuerdo bien, vi por ahí algo, el Universal le daba solamente 2 victorias a Morena en este próximo proceso electoral, y creo que lo peor que nos puede pasar es que nos confundan, que nos jueguen el dedo en la boca, porque eso abre la puerta, la posibilidad a que se hagan trácalas, cochinero en los diferentes estados en los que se define gobernador o gobernadora este 5 de junio, querido Julián. Definitivamente tenemos que salir este domingo y defender el voto desde la primera hora hasta el final. Recuerden
que una de las formas de corrupción, de tranzas que hacen estos personajes es, y lo vimos en 2006, se forman, llegan tempranito a las 7 de la mañana para ser los primeros y corrompen a algún funcionario de la casilla, ¿no? Lo corrompen para que no vaya ese día. Toda la ley marca que si falta alguno de la mesa que va a estar ahí en la casilla, la primera persona que esté en la fila entra y lo sustituye, ¿no? Entonces, ese es un movimiento que hacen. Entonces, pido que salgamos desde tempranito para formarnos en primer lugar y evitar ese tipo de tranza. Esta es una de miles que hay, el carrusel, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a los resultados, mira, hay muchos pronósticos respecto a las posibilidades de triunfo. Y mira, voy a ser honesto porque he estado revisando todas las encuestas y también buscar los puntos medios. Sí o sí, 4 se ganan, eso ya lo sabemos. Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, y no solo se ganan, se van a ganar 2-1 prácticamente, o sea, el triunfo va a ser aplastante. Hay algo aquí interesante en las dos que restan, que es Durango y Aguascalientes. Una, que recuerda que Marco Cortés señaló que la única que iban a ganar era Aguascalientes, pero en Aguascalientes ya se está cerrando y muchas encuestas ya están señalando que Morena ya rebasó, que la candidata de Morena ya va en primer lugar. Hay una tendencia al alza. Entonces, lo voy a decir de esta manera, si Morena gana estas 4 que dije y Aguascalientes, va a ser un gran éxito. Hay que cuidar mucho la elección de Aguascalientes porque esa va a ser la que realmente va a construir el sentido de la victoria del resultado. Si Morena gana ahí, es bien importante Aguascalientes. 1, porque a diferencia de las que acabo de decir, no se preveía que Morena la podía ganar. 2, porque sería en la entrada de la 4T a la zona del Bajío Occidente, y abriría la puerta a otros estados como Guanajuato, como el mismo Jalisco, en donde la 4T no entra, y que sí tiene que ver, por un lado, en el caso de Jalisco, por una cuestión de que hace falta construir partido, pero también por la cultura política. Recordemos que es toda esa zona, es la zona cristera, es una zona muy conservadora, y está ideario progresista por el bien de todos, primero los pobres, pues no gusta mucho. Entonces, entrar a Aguascalientes sería meter el pie en una zona muy complicadísima para la 4T. Y lo saben bien los panistas y toda la oposición que están abocándose, ya se están enfocando en Aguascalientes. Parecería a veces que ya han olvidado todas las demás gubernaturas y el objetivo es hay que salvar Aguascalientes para la visión panista conservadora. Entonces, si se gana Aguascalientes, ¿qué es lo que parece? Ya desde hace varios días, incluso semanas, ya la candidata de Morena ya va arriba en las encuestas, va a ser un gran triunfo. Entonces, muy posiblemente se van a ganar 5, y Durango todavía ahí está en tensión. Pero sí es bien importante que salgamos a votar, que cuidemos las casillas y que no demos por sentados ningún triunfo ni ninguna derrota, porque como bien dijiste, decir que se va a perder alguna gubernatura, lo que promueve es que haya fraude. Es decir, si empezamos a decir, es que se va a perder Aguascalientes, y si hay fraude, pues va a ser muy coincidente con la idea previa de que se va a perder Aguascalientes. Pero si decimos que vamos a ganar Aguascalientes porque hay información real, porque hay una buena candidata, porque hay una movilización bien importante, si nos quieren hacer fraude, pues no lo van a ganar en la mesa. Como dicen aquella frase, Vicente, lo que no ganaron en las urnas, no lo van a ganar en la mesa. Entonces, cuidemos mucho las urnas, y es posible que se ganen, que incluso se lleguen a ganar 6, ¿no? Si a mí me preguntas cuántas, yo diría 5, y veremos Durango, Vicente, pero es tendencia a favor de Morena. ¿Y esto qué significa? Pues significa ya el descalabro, por supuesto, del PRI, el descalabro del PAN, la victoria territorial del proyecto transformador. Incluso, Vicente, hace algunos días los empresarios, los que realmente tienen billete, dijeron 2024 lo gana Morena. Todo lo demás es puro humo, Vicente, todo lo demás es puro rollo, pero no hay que confiarnos, hay que estar apoyando y sobre todo cuidar las urnas, evitar el fraude y
quienes nos estén escuchando de Aguascalientes, por favor, salgan a votar, inviten a sus familiares para ganar. Es bien importante que se gane Aguascalientes, les digo, es la puerta de entrada a todo el Bajío Occidente y además, pues es la puerta de entrada a la transformación y ya evitar el saqueo y el robo de estos estados. Así es, mi querido Julián. Oye, una pregunta. ¿Es tan difícil lo que propone el presidente, cristalizar uno de los sueños del presidente, o de plano imposible? Porque fue el presidente el que dijo que estaba procurando restablecer alrededor de 2.700 kilómetros del sistema de trenes para pasajeros en el sureste, centro y norte de México, esta red que surgió en el siglo XIX y el siglo XX, pero aseguró fue acabada por la corrupción de los tecnócratas en los 90, por lo que propuso llegar a acuerdos con las empresas concesionadas, particularmente las dominantes en ferrocarriles de carga, Grupo México y Kansas City Southern. Te pregunto, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Se puede o no se puede? Entendiendo que desde Zedillo se cedieron las vías férreas y ojalá, yo nada más me imagino la posibilidad de viajar en tren a lo largo y ancho del país. ¿Cómo ves tú esta situación, mi querido Julián? En primer lugar, Vicente, sería maravilloso. Imagínate viajar tenemos grandes paisajes en México, imagínate hacerlo en tren. Y en segundo lugar, por supuesto que es posible. Es posible en primer lugar porque existe ya las rutas, Vicente, no es que van a empezar a abrir brecha y meter, o sea, es muy, 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 muy posible. El único impedimento que hay en la actualidad es el tema de las concesiones. Había antes trenes para pasajeros, trenes turísticos. Quienes nos están escuchando, pregunto cuántos de ustedes viajaron en tren. Mis padres viajaron en tren, familiares viajaron en tren y era una experiencia maravillosa. Ya después empezó a complicar porque justo empezaron a hacer lo mismo que hicieron con todas las paraestatales, reventarlas para que la gente dijera qué cochinero es esto, como sucedió con Teléfonos de México, y entonces se pudiera privatizar. Entonces pasamos de unas vías de tren, un sistema ferroviario de turismo, a algo meramente de carga, que lo hizo Ernesto Zedillo, que ahora trabaja para estos personajes y que pues ya lo dinamitó. Quedan algunos pocos, el Chepel, de Tequila, Jalisco, etcétera. Entonces, si se modifican las concesiones, Vicente, si se replantean, si se sienta ahí desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ver el escenario actual y cómo están las concesiones, se puede cambiar. Y no es que pasemos del tren de carga como está ahora al tren turístico, se puede, y ya lo han dicho en las mañaneras y en distintos espacios, se pueden combinar. Y algo muy importante, porque luego he visto que parece que está esta idea, no es una cuestión de vamos a regresar al siglo XIX, no es una idea de nostalgia, es por un lado, reducir la huella de carbón, que pues obviamente existe a partir de la movilidad terrestre vía autobuses o avión, y por otro lado, a ver, no es que van a entrar trenes como los del siglo XIX, como los del siglo XX, van a entrar trenes como en la ruta del Tren Maya, trenes eléctricos, trenes muy modernos, como existe, por ejemplo, en Europa, que la vía en muchos de estos países es vía tren. Eso sería la nueva dinámica. Es decir, no es que vamos a pasar del autobús o del avión al tren y nos vamos a tardar 15 horas en viajar de Guadalajara a Ciudad de México, sino que la idea es utilizar trenes modernos para que sea un tiempo pues mucho menor, porque van a ser trenes eléctricos, trenes modernos que alcanzan velocidades pues superiores a las de los vehículos, ¿no? Entonces, esta es la lógica y me parece que tendríamos que impulsarla. Dice el presidente que se lo va a dejar a las próximas generaciones, a quien quede de presidenta o presidente. Ojalá que así sea, porque además lo que haría este nuevo sistema es detonaría el turismo, la economía y muchos de estos pueblos que quedaron abandonados cuando se empezó a desarticular el tren, articularía a todo el país y yo creo que sería un gran
proyecto, pero sin duda se puede hacer, Vicente, solamente hay que revisar las concesiones para nuevamente transitar a esta forma de movilidad que es a partir del tren eléctrico, porque repito, los caminos ya están. Ojalá, ojalá, mi querido Julián Atilano. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que vea el programa que diriges, mi querido Julián? Pues sí, Vicente, son los jueves, sigan Señal Tlatelolco a las 9 de la noche, ahí analizamos la política desde un enfoque de medios de comunicación y pues ya saben, en Twitter, Julián Atilano, @Julián Atilano, ahí nos vemos y ya sabes que para mí siempre es un honor estar aquí en este gran espacio que es Sin Censura, Vicente.